Hola, ¿qué tal? Soy Ingeniero 3D y hoy nos centraremos en explorar los tres grupos principales de tecnologías de impresión 3D. Si bien es cierto que hay muchas siglas por ahí que vienen a expresar las múltiples técnicas de fabricación, en este vídeo y en este curso, por extensión, no quiero saturar con demasiados ejemplos. Vamos a ver tres tipos de técnicas separándolas por el estado del material de agregación, y cuando las estemos comentando, citaré algunas más para que aquellos que estéis interesados podáis investigarlas un poquito más. Así que, ¡vamos allá! Comencemos con el primer grupo, Fuse Deposition Modeling o FDM. Este método utiliza filamento o pellet de material, tradicionalmente, como el plástico, para construir nuestras creaciones capa a capa. Imaginemos una impresora extruyendo finos hilos de material fundido para dar forma a los diseños más intrincados. Es probablemente el tipo de impresora que más conocemos hoy en día, ¿no? La que más próxima podemos tener. En el segundo grupo encontramos estereolitografía, o estereolitografía en español, SLA, son las siglas. Este proceso pasa por emplear un líquido fotosensible que se solidifica capa a capa mediante un láser ultravioleta o, en general, pues una máscara emitida por un proyector o una pantalla. Es como si estuviéramos esculpiendo en un baño de luz. Y ahora, por último, el tercer grupo que vamos a tratar es el de Selective Laser Sintering, o SLS. En este caso, la materia prima es un polvo que se funde y fusiona capa a capa, o se sinteriza, mediante un láser de alta precisión. Al final es un poco como ver surgir los diseños entre una especie de pastel de partículas de polvo, como si estuviéramos haciendo arqueología. La verdad es que es una maravilla tecnológica. Todas estas tecnologías comparten un concepto fundamental, que es la de construir objetos capa a capa. Sin embargo, cada una tiene su propio método único para convertir la materia prima en una sólida estructura sobre la que se pueda construir la siguiente capa. En FDM, por ejemplo, fundimos filamento o pellet, ya lo hemos comentado. En SLA solidificamos líquido y en SLS sinterizamos o fusionamos polvo, dependiendo un poco de la variación de esta técnica. Son tres procesos distintos que comparten un mismo objetivo: convertir los diseños en una realidad tridimensional capa a capa. Y estos son los tres grupos principales de tecnologías de impresión 3D, separados según el estado de agregación de la materia prima. Por supuesto, hay otras clasificaciones, pero yo creo que esta nos va a llevar a bastante buen puerto, al menos para entenderlo de la forma más sencilla posible. Así que, ahora que ya hemos calentado un poco, vamos a comenzar a contar un poquito más detalles de cada uno de estos tres grupos y así entrar un poco en lo que ya vendrían siendo los tres próximos temas. Comencemos explorando las características principales de la impresión 3D FDM. Una de las cosas más emocionantes es la variedad de máquinas disponibles, desde las cartesianas hasta las delta e incluso brazos robóticos. Aquí lo tenemos. Cada una con sus propias ventajas y peculiaridades. Es como tener un arsenal de herramientas creativas a nuestra disposición, la verdad, porque en general son todas bastante accesibles, pero lo veremos más adelante, ampliado, en su tema particular. Ahora hablemos sobre el material estrella de la impresión 3D hoy en día: el PLA, o ácido poliláctico. Si bien en su día fue el ABS, pero hoy en día, por sencillez, etc., pues es el más ampliamente utilizado, ¿no? Y es que este versátil polímero pues viene en formato de carrete, o es lo típico que venga en formato de carrete. Hemos comentado que también puede venir en formato de pellet, ¿no? Que son bolitas pequeñas del material. Y al venir en formato de carrete es perfecto para una amplia gama de aplicaciones, porque es mucho más manejable. Además, el PLA, lo bueno que tiene, es que admite ser combinado para poder llegar a fabricar con materiales compuestos, llevando las creaciones al siguiente nivel, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de materiales compuestos con madera, estamos hablando de materiales compuestos con otras fibras orgánicas, como podrían ser, por ejemplo, huesos de aceituna, como podrían ser conchas marinas, cosas de este estilo, ¿no? También fibra de carbono, fibra de vidrio, materiales, ¿no?, que nos aportarían un valor adicional a las propiedades mecánicas de la pieza que estamos fabricando.
Por otro lado, el PLA es también comúnmente conocido por su capacidad de ser biocompostable bajo determinadas condiciones, ¿no? Abriendo las puertas a una técnica de fabricación más sostenible. La impresión 3D con FDM es en general ideal para el prototipado rápido y la fabricación de piezas finales que no requieran características demasiado técnicas. ¿Y por qué? ¿No? Nos estaremos preguntando. Bueno, porque ofrece una combinación perfecta de bajos costes, facilidad de uso y una infraestructura muy accesible. Al final es como tener una fábrica de prototipos en nuestra casa, literalmente, ¿no? Y es que podemos disponer de varias máquinas inclusive para nosotros solos gracias a todas estas características. Es que tenemos máquinas que no suben de los 200 euros y esto hoy en día es una ventaja muy grande. Pero, sin embargo, ¿vale? Voy a pasar ya toda la diapositiva porque si no se nos queda información un poco en el tintero. Vale, aquí tenemos lo que acabamos de comentar. Pero, como en todo, la impresión FDM también tiene sus puntos débiles, ¿no? Y es que, como ya hemos comentado un poquito, las propiedades mecánicas pues pueden no ser tan sólidas como en otros métodos que iremos viendo. Y las tolerancias tampoco pueden llegar a ser tan exactas. Al final tenemos que entender que estamos trabajando con un material, ¿no? Con un plástico que sufre contracciones y expansiones, ¿no? Esto podemos llegar a controlarlo hasta cierto punto, pero siempre nos originará una variación en esas tolerancias que deberemos controlar. Y siempre un pequeño error que tendremos que asumir, ¿no? Generalmente, o al menos en mis procesos de diseño, ¿no? Suelo tener en cuenta pues aproximadamente como medio milímetro, ¿no? Pues para jugar un poco con ese margen de tolerancias, ¿no? Y generalmente luego al final ya se suele optimizar bastante, no incluso bajándolo un poquito más, pero bueno, generalmente pues hay un margen de seguridad que solemos tener, ¿no? en este rango de distancias. También es verdad que igual las máquinas más a nivel profesional, ¿no? de FDM, pues nos pueden llegar a dar un poquito más, ¿no? Pero realmente muy poca más tolerancia, ¿no? Sobre todo jugaremos en el acabado exterior, ¿no? Que sean máquinas que nos permitan trabajar con otros materiales y por lo tanto nos den otro alcance más alejado, ¿no? de nuestros proyectos. Pero las tolerancias siempre va a ser un problema, ¿no? O va a ser más que problema, un punto limitante en nuestra experiencia en estas tecnologías. Además, las temperaturas, ¿no? Como acabo de comentar, pues eso, pueden ser un factor limitante tanto para fabricar como para aquellas a las que las piezas impresas puedan quedar expuestas, ¿no? Pues si van a estar directamente expuestas al sol, o en verano, o en un entorno que pueda llegar a ser un horno, ¿no? Pero bueno, sin embargo, con un poco de creatividad y algunos ajustes, se puede llegar a jugar fácilmente con estos límites. En resumen, la impresión 3D FDM es una puerta de entrada perfecta y emocionante al mundo de la fabricación aditiva en el hogar, con sus bajos costes, facilidad de uso y una comunidad vibrante muy grande, ¿no? Al final las posibilidades son infinitas. Y ahora nos adentramos en la segunda técnica más habitual, la estereolitografía, o también conocida como SLA. La estereolitografía es como el arte secreto de la impresión 3D doméstica, no en casa. Aunque está menos extendida, y eso que hoy en día hay muchas empresas que se han encargado de fabricar máquinas muy accesibles para que usuarios domésticos pues podamos entrar, ¿no? en este mundo. Pero bueno, aunque menos extendida, la verdad es que ofrece una calidad y precisión impresionantes que harán realidad los sueños húmedos de aquellos apasionados de Warhammer, por ejemplo, o de las miniaturas, la joyería o la creación de obras imposibles en general, ¿no? Y es que hay algunos usuarios que incluso pueden llegar a tener exclusivamente este tipo de máquinas, ¿no? Alguno he conocido. Pero mi aviso es que en general no es nada sencillo tenerlas de entrada y desde mi punto de vista aconsejable, ya que es recomendable tener una experiencia previa como la que pueden aportar las impresoras FDM. Al final ya lo comentaremos ahora un poco más, pero el uso de esta segunda técnica implica unos ciertos riesgos de la que conviene que estemos advertidos.
¿Vale? Así que vamos a comentar un poquito las particularidades. En primer lugar, hablemos sobre los diferentes tipos de subtecnologías dentro de la estereolitografía, como podrían ser el SLA, ¿no? Que es precisamente de la que estamos hablando, pero también la DLP, la LFS o la CLIP. Son variaciones, ¿no?, de la técnica principal, ¿no?, dependiendo de cómo acometamos ese bombardeo con radiación electromagnética, ¿no?, ahora lo comentaremos, a esa resina fotosensible, de forma que se pueda llegar a solidificar en capas y vayamos formando esa pieza, ¿no? Cada técnica tiene su particularidad y, bueno, algunas son más accesibles o menos dependiendo de su complejidad tecnológica o de los materiales a los que podamos tener acceso. O de nuestro presupuesto, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre va a ser más barato la tecnología DLP, que usa pantallas o proyectores LCD para poder emitir esa luz ultravioleta de la que ahora hablaremos, que no una tecnología SLA, que utiliza un láser con un sistema de espejos, por ejemplo, mucho más complejo, o una tecnología CLIP, pues que también utiliza un sistema de oxigenación, ¿no?, vamos a decir, de una atmósfera controlada dentro de la resina, por así decirlo, para fabricar de forma mucho más rápida, sí, pero al final también con una gama de materiales mucho más reducida, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Al final, como estábamos comentando, cada una tiene sus propias características y aplicaciones únicas, aunque algunas de ellas pues también son propietarias de las empresas que las desarrollaron primero. Así que como usuarios domésticos, ¿no?, como ya he comentado, con un presupuesto pues un poquito más bajo, nuestra gama de acceso, ¿no?, de entrada será la DLP, ¿no?, Digital Light Processing, ¿no?, procesamiento de luz digital. Lo comentaremos también. Para aquellos con una mayor capacidad adquisitiva, pues podrán entrar, o podría resultar interesante, entrar en otros campos, ¿no?, en otras técnicas. Y ahora vamos a pasar a hablar un poquito del material estrella de la estereolitografía, ¿no?, como son las resinas fotosensibles, o también denominadas fotopolímeros. Los fotopolímeros son sustancias que reaccionan ante una radiación electromagnética y cambian de estado. Pero no te equivoques, ¿no?, porque hay muchísima ingeniería detrás de este material. No es nada sencillo. Ofrece una calidad excepcional y unos detalles que son increíbles, perfectos para el prototipado rápido de alta calidad o la fabricación de piezas finales con tolerancias dimensionales muy buenas. Comentaremos en su tema particular un poquito cómo funcionan estas resinas, de qué están formadas y, bueno, un poco de lo fascinante de su química, que la verdad es que es algo, repito, apasionante. Aquí lo tenemos, un poco lo que acabamos de comentar, y vamos a pasar con los puntos fuertes, ¿no?, de esta técnica, de la estereolitografía, ¿no? Es que, como ya hemos comentado, sus tolerancias dimensionales son impresionantes, al igual que las propiedades que nos ofrecen las resinas de nueva generación y la calidad de los detalles. Porque sí, cada día no exactamente, no, pero cada vez más, pues las empresas que están desarrollando equipo para esta técnica, ¿no?, para la estereolitografía, pues van desarrollando resinas con propiedades mucho más interesantes. Bien pueden ser lavables en agua, resistentes a altas temperaturas, electrostáticas, flexibles, mucho más resistentes, duras, ¿no? Al final, pues son materiales que lo que vienen es a ajustarse, ¿no?, a moldarse, a optimizarse de cara a la aplicación para la que en principio están pensadas, ¿no? También tenemos, por ejemplo, las orientadas a odontología, porque este sector, esta técnica, está ampliamente volcada en temas médicos, como hemos comentado, por su gran calidad, ¿no?, por esos detalles tan extraordinarios, por sus tolerancias que nos puede sacar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un caso muy interesante, como es la empresa Invisalign, ¿no? Probablemente a todos nos suenen esas férulas, ¿no?, que se ponen como para alinear los dientes. Vamos al dentista, nos hace un estudio intraoral, un escáner, y nos van dando, pues, pueden ser 12, 20, como, pues eso, ferulitas transparentes que nos vamos poniendo y los dientes como que se nos van reajustando. Pues esas férulas, hoy en día, y sobre todo si son de Invisalign, se hacen con impresión 3D y concretamente con esta técnica de fabricación.
Y de hecho, si las vemos desde cerca, veremos las capas, ¿no? Vemos cómo están formadas esas piezas. Es muy, muy, muy interesante, de verdad. Pero bueno, como todo, la estereolitografía también tiene sus puntos débiles, ¿no? Y es que requiere un mayor mantenimiento, sobre todo una limpieza más exhaustiva del material. Es un proceso más largo y complicado, ¿no? Porque necesitamos más máquinas, aparte de la propia impresora, y una manipulación mucho más delicada, ¿no? Por el propio material. Además, el postprocesado de las piezas aquí es obligatorio. Y es que debemos tener mucho cuidado con las resinas, porque pueden llegar a ser peligrosas para nuestro organismo. Por lo que además, un mínimo nivel de EPI, ¿no? De equipo de protección individual, es altamente recomendable. Lo comentaremos con más detalle un poquito más adelante. Pero bueno, en resumen, la estereolitografía es una opción muy emocionante para aquellos que buscan una máxima calidad y precisión en sus impresiones 3D domésticas, o simplemente aquellos que quieran subir de nivel, ¿no? Ya tengamos una impresora FDM y queremos un poquito más. Con sus impresionantes características y resultados, es una técnica que vale la pena explorar. Y por último, exploramos la tecnología más avanzada, creo yo, en el mundo de la impresión 3D, la sinterización selectiva por láser, que, por cierto, también es la base sobre la que se fundamentan las impresoras de metal, ¿no? La impresión 3D metálica. La tecnología SLS, al final, es un poco la flor y nata de las tecnologías de impresión 3D. Es poderosa, es eficiente y es muy capaz de crear piezas increíbles que desafían toda lógica que las anteriores técnicas que hemos visto pues podían establecer. Comentar, por supuesto, que esta es una técnica que, sobre todo, bueno, casi exclusivamente hoy en día, la vamos a ver aplicada en empresas. ¿Por qué? Ya lo comentaremos un poco más adelante, ¿no? En los pros y contras, pero requiere de unas medidas de seguridad mucho mayores, ¿no? Incluso que las de trabajo con resina, y también, bueno, pues unas máquinas mucho más grandes, ¿no? Y, por supuesto, una inversión extraordinariamente alta. Por lo tanto, obviamente a un presupuesto de una persona, ¿no? De un usuario doméstico normal, vamos a decir en la media, pues probablemente se le escape. En primer lugar, vamos a explorar las múltiples variantes de esta técnica, ¿no? Como podrían ser, bueno, hemos hablado ya del SLS, pero también tenemos el DMLS, ¿no? Que sería Direct Metal Laser Sintering, que estamos hablando de la impresión con metal, ¿no? Aquí no tendríamos sinterización, sino fusión, ¿no? Entre las moléculas de polvo. EBM y BJ, ¿no? Que al final pues, son variaciones pues, que emplean distintos tipos de elementos cohesionadores entre las partículas de polvo. Cada una de estas técnicas tiene sus propias características y aplicaciones únicas, modos de proceder, materias primas y en general su propio modo de generar las capas que conformarán la pieza final. Todo esto convierte a esta gran familia en una macroherramienta pues bastante versátil para una gran variedad de industrias, ¿no? Uno de los aspectos más fascinantes de la fabricación aditiva en SLS es la amplia gama de materiales que se pueden utilizar, desde polímeros hasta metales y cerámicos, realmente, bueno, y muchos más, por supuesto. Al final, variaciones de estos, etcétera, poliamidas, todos estos materiales que pueden llegar a ser muy interesantes. Es literalmente un laboratorio de materiales avanzados que podemos disponer en nuestra propia fábrica. Ahora hablemos sobre los puntos fuertes de esta tecnología. Sus tolerancias dimensionales, pues son también muy buenas, pero es que aparte admiten una mecanización posterior, lo que la hace ideal para producción de piezas finales en entornos industriales, donde la pieza que hemos fabricado podemos pasarla luego, por ejemplo, a un torno, no a mecanizar, o a una fresa. Además, ofrece una gran capacidad de ahorro y reutilización del material, así como un aprovechamiento efectivo del volumen de impresión 3D, ¿no? Realmente en SLS podemos aprovechar el 100% del volumen sin emplear soportes, en realidad. Y en metal sí que tenemos que aplicar soportes. Es un poco más farragoso a esos efectos, pero también viene a ser realmente muy, muy útil. A nivel de reciclado de material, estamos hablando de cotas de hasta un 70 o 90% en SLS y de un 100% en fabricación metálica. Si bien es cierto, pues eso, que en sectores aeronáuticos o automovilísticos, pues igual podemos tener unos requisitos un poco más estrictos y que ese porcentaje tenga que bajar un poquito, pero aún así son cotas muy elevadas. Como en todo, pues esta tecnología también tiene sus desafíos, ¿no? Y es que, como hemos comentado, requiere una infraestructura adecuada.
grande. Y su proceso puede ser más lento y consume bastante más energía, además de recursos para poder superar ese arranque, ¿no? Además, puede haber problemas como porosidades y rugosidad en las piezas. Suelen ser procesos más críticos hasta que se optimiza la fabricación de un componente si lo que se quiere es seriarlo. Pero cuando hemos llegado a ese punto, la fabricación pues, suele ser bastante muy rentable. Por otra parte, el manejo de los materiales puede llegar a ser peligroso al estar en formato de polvo. Tenemos que pensar que es una dimensión del grano muy pequeñita, que incluso puede colarse por los poros de la piel, ¿no? Entonces, tenemos que ir con un EPI mucho más elaborado que en los procesos de estereolitografía, ¿no? Con un mono completo, con guantes, con máscara integral, etcétera. Algo que realmente pues, ya requiere de un riesgo un poquito mayor. O sea, de una inversión un poco mayor. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la fabricación aditiva con SLS sigue siendo una herramienta invaluable para la industria moderna. Con su capacidad para crear piezas complejas y funcionales, está llevando a la fabricación a nuevas alturas. Y es que sin duda estoy seguro de que es uno de los futuros de la producción industrial, por no decir ya un presente. Así que, resumiendo, con estas tres tecnologías principales a nuestra disposición, el potencial de la impresión 3D es infinito. Desde la creación rápida de prototipos hasta la fabricación de piezas funcionales y maquetas detalladas. Esta tecnología nos ofrece un universo lleno de posibilidades. Y ahora vamos a ponerles nombres y apellidos, aunque por supuesto, seguro que me dejaré algunos, pero bueno, voy a intentar abarcar a todos los que pueda. Empecemos por el prototipado rápido de piezas industriales, ¿no? Tenemos aquí, ahí lo tenemos. Prototipado rápido de piezas industriales, donde la impresión 3D nos permite iterar y perfeccionar diseños de manera ágil y eficiente, desde piezas de maquinaria hasta herramientas caseras. La impresión 3D está transformando la forma en la que se desarrollan productos en la industria, descentralizando su producción y dándoles el poder a los individuos y las propias empresas o instituciones que van a usar esos utillajes. Pero esto no se detiene ahí. La impresión 3D también está revolucionando la fabricación de piezas sustitutorias, desde piezas de vehículos hasta utensilios de cocina. Ya no tenemos que esperar semanas para que llegue una pieza de repuesto. Podemos imprimir una nosotros mismos en cuestión de horas, ¿no? Que se nos rompe la punta de un paraguas, podemos fabricarlo. Que necesitamos un tapón para un agujero en el microondas, podemos. Que en nuestra mámpara de la ducha hay una piececita a tope que se nos ha roto, podemos rehacerla. Todo esto es algo que ya tenemos el poder de hacer. Y bueno, ¿qué decir, por ejemplo, de la fabricación de conjuntos funcionales, ¿no? Desde hardware para equipos de grabación, por ejemplo, hasta sistemas de cierre a presión. La impresión 3D nos permite crear objetos que van más allá de lo estético, brindándonos soluciones altamente prácticas y personalizadas para cada una de nuestras necesidades. Y esto es muy importante. Además, la impresión 3D también nos permite sumergirnos en el mundo de la maquetería, el diseño y la ornamentación, donde podemos dar vida a nuestras ideas más creativas, desde figuras y accesorios hasta maquinaria industrial a escala. La impresión 3D nos permite materializar nuestra imaginación con un nivel de detalle impresionante. Y por otro lado, nos ofrece la oportunidad de mejorar y personalizar una gran variedad de sistemas y productos, desde bicicletas hasta organizadores domésticos, todo aquello que se nos ocurra. Con esta tecnología las posibilidades son, repito, infinitas prácticamente. Y por supuesto, no podemos olvidarnos ya de otros usos que la impresión 3D puede tener en los diferentes tipos de industrias particulares. Por ejemplo, fabricación de utillajes para montajes en serie, elementos de ayuda o guía en entornos médicos, ¿no? Fabricación de prótesis, donde también podemos incluir todo el apartado relacionado con la odontología, la veterinaria y la cirugía general. Además, tenemos el gran sector aeronáutico, automotriz y militar, con la fabricación de partes esenciales para los vehículos, fabricación de moldes y hasta armamento. Y por último, no nos olvidemos de la ingeniería civil y la arquitectura, porque obviamente también tienen parte de participación. Ya lo comentamos con el libro de Li3D y lo hablaremos más adelante cuando llegue el momento. Así que, a partir de ahora, desde luego, ya no podemos decir, o bueno, al contrario, ya podemos decir con total seguridad que esta tecnología está transformando el mundo que nos rodea.
Y es que cada día va a estar más presente en nuestras fábricas, colegios, institutos, universidades, oficinas, consultas, hospitales y, por supuesto, domicilios. Y por hoy, yo creo que el hype ya ha llegado hasta un punto bastante elevado, ¿no? Con todo esto que hemos comentado. En el próximo vídeo hablaremos sobre algunos ejemplos que podemos reunir, ¿no? Realmente será un vídeo bastante cortito. Y el futuro de la impresión 3D, ¿no? Cómo podemos estimar, ¿no?, que va a ir evolucionando. Así que, como siempre, muchas gracias por ver este vídeo, espero sinceramente que te haya gustado y ya sabes que en la descripción está toda la información sobre los colaboradores, enlaces a mis redes y todas esas cositas. Así que suscríbete, dale a la campanita para seguir el curso y hasta la próxima. ¡Chao, chao!